director de Política Criminológica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abogado especialista para la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. Qué mejor profesional para tratar el tema de la política criminológica en el Perú, retos y perspectivas. Bienvenido al Congreso Global, Perspectivas de la Criminología en el Mundo, al doctor Baker Chamorro López, a quien recibimos con un caluroso voto de aplauso de manera virtual y presencial. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Huancavelica y al Instituto Nacional de Criminología del Perú y Política Criminal. En verdad complacido de ser parte de este magno evento, Congreso Global, Perspectivas de la Criminología en el Mundo. Bien, la presentación que hoy tenemos es dar cuenta un poco de cuál es el estado situacional, cuáles son las variables que influyen en el despliegue, en la aplicación práctica real de nuestra política criminológica en el Perú. Desde hace algunos años, desde el 2010, 11, vengo con alguna experiencia justamente en el diseño y aplicación de estas políticas. Y también antes fui operador de justicia, fui defensor público en el Ministerio de Justicia en diferentes penales y sedes judiciales acá en Lima. Básicamente, la presentación tiene este contenido, un poco los aspectos generales que grafican la política criminológica, la situación actual de la misma, algunas dinámicas vinculadas a la política criminológica que hemos podido identificar en todos estos años de experiencia y que, dicho sea de paso, la determinan. Variables de política criminológica, cuál es el enfoque de política criminológica en el país, cuál es el enfoque vigente, cómo es la gobernanza, cómo se gestiona nuestra política criminológica en el país, quizás algunas deficiencias y aportes en comentarios que podemos hacer. ¿Qué es esto del enfoque gerencialista de la seguridad ciudadana? A propósito también de algunos comentarios que me voy a permitir hacer que emanan de los estudios críticos de la gestión. ¿Y cuáles serían esos desafíos y perspectivas que también a lo largo de la disertación vamos a poder esgrimir? Algunos comentarios, aspectos generales. La política criminológica es aquel lineamiento ideológico que adopta un Estado para hacer frente al fenómeno de la criminalidad. Los componentes son estos, o podrían ser estos. La prevención, que podríamos desagregarla en prevención social, como tácticas ya, la prevención comunitaria, la prevención situacional, la prevención penal o criminal. Me he permitido resaltar la prevención situacional y la prevención penal porque es la que prima el enfoque de los espacios públicos frente a cámaras, videovigilancia, patrulleros, serenazgo, y la prevención penal o criminal, aquella que ya hemos escuchado en varias disertaciones en este evento global sobre el populismo penal o la gobernanza o el gobierno del miedo o del delito o el fenómeno criminológico a través de la ley penal, lo que también conocemos como inflación penal, ¿no? En el siguiente eslabón tenemos a la justicia penal, que es aquella que podemos metodológicamente señalar aquel ente o aquella conjunto de instituciones encargadas de precisamente investigar, perseguir, aplicar la norma. Tenemos en el siguiente espacio la reinserción vinculado con la prevención terciaria, que es reintegrar o recuperar al interno, al sentenciado, a la persona que ha incurrido en cometer algún delito, que básicamente se delimita por los modelos de tratamiento que deben ser diferenciados en el país, tanto en centros juveniles, o llamado PRONACEG, a cargo del MINJUS, como en el INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Y un eslabón adicional, la reintegración de la víctima o recuperación de la víctima, vinculado con restituir sus derechos,
brindarle tratamiento integral, psicológico, brindarle una reparación económica y todo ello, que podemos ya un poco adelantar que no es la que se espera tampoco. No hay un servicio integrado, una ruta coherente, donde las víctimas puedan precisamente encontrar una política coherente, consistente, que las saque adelante, ¿no? Las aleje del trauma que pudo generar el crimen o el hecho criminal. Ahora, tenemos otro aspecto que son los niveles y formas de criminalidad. No podemos hablar de una sola línea de delitos, eso también ya lo he escuchado a lo largo de las disertaciones, rápidamente, ¿no? Las conductas, las faltas, las infracciones, los robos, los hurtos, delitos comunes, los crímenes violentos y el crimen organizado, el TIT, la trata de personas, entre otros, ¿no? Además, precisar que la corrupción y la ciberdelincuencia, que hoy a propósito del COVID, que también ha cobrado vigencia, estos delitos que se cometen a través de los medios tecnológicos. Y también podemos precisar que la política criminológica observa o debería centrarse en los actores del hecho criminal, tanto agentes, víctimas y el entorno social. Un poco las cifras de la seguridad ciudadana, vemos en el 2019 hay una línea media de 26.6 nacional, cifras de victimización a nivel nacional, donde Puno, Madrid y Junín lideran el ranking, siendo lo contrario Moquegua, Cajamarca, San Martín con un 12-14% de victimización. Es decir, en Puno 40 ciudadanos han señalado que en los últimos 12 meses han sido víctimas de algún delito, ¿no? Contra su persona, contra su integridad. La victimización con arma de fuego vemos que también ha incrementado en los últimos años, o el 2019 11.30%. La percepción estandarizada, aquella que hace la pregunta, ciudadano, ¿usted cómo se siente en su barrio durante la noche cuando camina solo? ¿Seguro? ¿Inseguro? Y esta es una pregunta internacional que la genera muchos países, y con estas preguntas estamos en 55%, ¿no? Que le denominamos nosotros la percepción de inseguridad estandarizada a nivel internacional. Ahora, estas dinámicas vinculadas a la política criminológica, quiero hacer énfasis porque estas dinámicas o tendencias que le hemos denominado, que afectan, que determinan, que inciden en el curso, en el despliegue de la política nacional. Primero, la mediatización de los hechos delictivos. Vemos la influencia de los medios de comunicación, cómo el ciudadano percibe, tiene la percepción de que los delitos se cometen en todas las esquinas de las ciudades, ¿no? Hay una exacerbación, los medios de comunicación tienen un apartado, resaltan los hechos criminales, no se resaltan mucho los aspectos positivos del sistema, los aspectos positivos de la policía, de los centros juveniles, de los penales, no se resaltan, poco se resaltan aquellos adolescentes que ingresan a las universidades, obtienen un título, poco despliega eso, los aspectos positivos. Generalmente se televisan hechos delictivos, hoy gracias a las cámaras de videovigilancia, y esto genera un pedido, un clamor, ¿no? Una respuesta del Congreso, de los políticos, que es mayor pena. Entonces, podríamos ser que es una dinámica. Luego tenemos el desarrollo inicial de la escuela criminológica. Le llamamos inicial porque no existe en el país una facultad de criminología, no existe una licenciatura de criminología, por tanto no tenemos profesionales criminólogos, más allá de los amigos venezolanos y venezolanas que están en el Perú, que son criminólogos, pero no tenemos esta ciencia. Entonces, siendo la ciencia del crimen, estamos con esta necesidad permanente, latente. Tampoco hay una maestría en criminología, ¿no? Lo que sí hemos advertido es que hay algunos cursos o hasta diplomados. No he visto oferta en esta materia, ¿no? Esta materia la quería hacer la que sea la privilegiada en las academias. Esperemos que la Universidad de Huancavelica también tome esta necesidad y pueda visorar en su planificación la incorporación de alguna línea en esta materia. Más allá de que en la Facultad de Derecho haya un curso, una materia, pero eso no es lo que se requiere como país, ¿no? Ahora,
el desconocimiento, ¿no?, de la ciudadanía. No hay proximidad, no hay participación del ciudadano, no hay involucramiento, ¿no? Yo os preguntaría cuántos somos parte de la junta vecinal de nuestro distrito, si nos hemos acercado a la comisaría, a conversar con el comisario, con algún efectivo, más allá de las dificultades y del miedo que tenemos frente al crimen, frente al delito, no tenemos un involucramiento, ¿no? Y esto hace que estemos de espaldas como sociedad, como empresarios, como privados, y no haya precisamente ya una oferta de servicios para el ex interno, ex adolescente que pisa un centro juvenil. Hay algunas barreras para que los programas de trabajo en cárceles, en los centros penitenciarios, puedan desplegarse adecuadamente, porque precisamente el privado no tiene esta conexión con esta población, tanto incluso con víctimas como con agresores, ¿no? Ahora, la prevalencia de la mirada de prevención situacional y penal. Hay una notable prevalencia de que cuando hablamos del fenómeno criminológico estamos hablando de seguridad ciudadana por defecto, y este enfoque nos limita a ver los delitos de calle, a delitos de agresión, liderado por el MININTER. Tal es así que los comités distritales de seguridad ciudadana, que organizacionalmente también están alineados al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por el MININTER, por el Ministerio Interior, los consejos provinciales, los consejos regionales, tienen como secretarios técnicos a ex policías, ¿no? Entonces, la formación del operador efectivo policial tiene mayor énfasis en lo que es la persecución, el cuidado de espacios públicos, las esquinas, los lugares más desolados, recuperación de espacios, es decir, el gobierno de los espacios públicos de la ciudad para prevenir criminalidad. Entonces, este enfoque prevalece. Tal es así que a nivel presupuestal también se recoge en el programa Presupuesto por Resultados, el 030, la prevención de delitos y faltas. También sus entregables están alineados con el patrullaje, la comunidad organizada, el fortalecimiento de la policía. Están alineados más también con este enfoque, ¿no? No hay, con excepciones, hay personas que abren el enfoque y van a los factores de riesgo y trabajan con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, trabajan con la DEMUNA, etcétera, para recuperar a los chicos que están en riesgo de criminalidad, ¿no? En riesgo de iniciar una trayectoria delictiva. Pero son los menos. Mayoritariamente no se acercan a los centros penitenciarios de su localidad, los alcaldes, para ver qué hago con las personas que están internos y su último domicilio reside en mi distrito, en mi jurisdicción. ¿Qué hacemos con estos chicos, con los hijos de los internos, de los condenados, con los hijos menores que están en los niños invisibles, que están en los penales de mujeres, los niños menores de 3 años? No hay una mirada social del fenómeno criminológico, más es una mirada un tanto penal, donde los abogados tenemos un poco la palabra, tenemos una mirada jurídica del delito, no tenemos una mirada del fenómeno social, ¿no? Esto es un poco la prevalencia de este fenómeno que está decantándose en el presupuesto, en las tácticas operativas, en el clamor ciudadano y haciendo un círculo que no permite abrir y visibilizar, y todo recae, digamos, un poco injustamente en responsabilizar a la policía de todos los fenómenos delictivos del país. La reconfiguración de la dinámica de los fenómenos delictivos. Evidentemente, variables como el COVID, las impresoras 3D, el crimen organizado, los mercados, la economía del mercado, que también es dinámica, generan nuevas fisuras, generan nuevos espacios, nuevas oportunidades para cometer nuevos fenómenos delictivos, ¿no? Hoy a través de las redes ya las estafas son masivas, tenemos que tener mucho cuidado con qué colocamos en redes, qué compartimos. Esto genera un espacio también nuevo para la criminalidad. Ya no necesitamos hacer tanto de pronto inteligencia operativa en calle, sino también inteligencia virtual, policial. Esto genera también un reto permanente, ¿no? El agravamiento de la incidencia, los factores de riesgo. Evidentemente, la variable COVID ha hecho, y no es novedad, que la salud mental esté mucho más debilitada a nivel nacional, que la deserción escolar se ha visto agravada, el consumo problemático de drogas, la violencia familiar, este confinamiento, la situación económica, el desempleo. Tenemos un pronóstico un poco desolador
porque los factores de riesgo que hoy no tienen servicios dedicados para prevenir, para mitigarlos, se han agravado, ergo, los meses venideros, los años que son próximos, van a ser de incidencia delictiva, van a ser de incidencia criminal, ¿no? Esto es alarmante, ¿no? Hay una discontinuidad de los planes y estratégicas contra el crimen. Generalmente, en mi experiencia, ya son 8 años de establecer, de apoyar en el diseño de políticas y aplicación de las mismas, generalmente se logra con mucho esfuerzo aprobar un documento de política pasando exigencias de diversos sectores, incluyendo ese plan, pero luego el plan no tiene presupuestación o es con cargo al presupuesto de los sectores, no tiene mayor despliegue y su seguimiento y aplicación ya es al siguiente, tercer, cuarto año, donde ya generalmente cambian las cabezas de las instituciones, sea ejecutivo, legislativo, judicial, cambian, rotan los funcionarios públicos. Ustedes vean lo que ha pasado con el Mininter en los últimos años, con los ministros en los últimos meses, rotan las cabezas, los funcionarios, los especialistas, finalmente nadie se queda en la institución, pasado 1 o 2 años, ya la política que se diseñó y costó mucho esfuerzo y trabajo, muchas horas, muchos recursos, ya nadie la sigue porque ya es solamente un documento inerte, ¿no? Ya no tienen ninguna capacidad de organizar la gestión alineada a este documento. Luego se diseña otro documento, pasa 1 año más, ya tampoco nadie lo sigue. Entonces, de pronto se hace un seguimiento formal, ¿no? Se hace un reporte de lo que se cumplió y no se cumplió, pero no hay evaluaciones sensatas. Y generalmente también las evaluaciones de las políticas y planes de seguridad ciudadana son muy costosas, hacer encuestas a los ciudadanos, muy costosas, ¿no? Sobrepasan el 1.000.000, 2 millones, 3 millones. Recuerdo mucho esta estrategia Barrio Seguro, que la voy a comentar también, a la que tuve también alguna participación. Tenía una presupuestación de aproximadamente entre 7 y 10 millones anuales para desplegar en más o menos 92 barrios personal y estar ahí permanentemente en barrios de riesgo de criminalidad. Pero la evaluación de la estrategia te costaba 1.000.000, 2 millones, pero lo que destinaba para la estrategia era mucho menor muchas veces, ¿no? Entonces, esto también había un desfase con ello, ¿no? Ahora, el proceso de incorporación del enfoque gerencialista. Lo que se quiere desde el Ministerio de Economía, bajo una premisa de la política económica neoliberal, es que los patrones, las dinámicas del sector privado sean incorporadas al sector público, ¿no? Esto de la calidad total, de la eficiencia, la eficacia, de presupuesto por resultados, entregables, impactos. Esta lógica que la ha puesto el MEF bajo un estándar de que si deseas tus recursos, tienes que justificar con un documento muy depurado, denominado presupuesto por resultado, para que puedas obtener algún recurso y puedas ingresar a esta lógica muy gerencialista y actual y contemporánea, ¿no? Entonces, esto ya en cualquier política social es compleja, pero aplicarlo a la política de seguridad ciudadana o a la política criminológica es mucho más compleja, porque se trata ya de dar indicadores muy finos y coherentes, como por ejemplo, evitamos tantos robos en tal ciudad, ¿no? Gracias a esta presupuestación y este enfoque. Es muy complejo, ¿no? O rescatamos a tantos chicos, ¿no? Se le generó, porque ya generalmente estos procesos son largos. Acompañar a un chico al centro juvenil, restituirlo cuando egresa, generarle un trabajo, acompañarlo, para hacer un indicador es muy complejo porque ya las entidades generalmente ya no son competentes para los diversos momentos en los que se está atendiendo a una persona o un determinado ciclo o proceso. Entonces, esta mirada hay que tomarla con pinzas porque no está generando un impacto positivo precisamente en la política criminológica. Y precisamente se llega a esto, ¿no? A la presupuestación y ejecución inadecuada. También sucede lo inverso, amarrado a la corrupción. Los recursos disponibles generalmente se usan de manera inadecuada o no se ejecuta adecuadamente. Los sectores involucrados retornan al final de año
recursos no gastados adecuadamente, ¿no? Y si son gastados también, pues hay algunas inconsistencias, ¿no? Como por ejemplo, compro una máquina o un vehículo sin un plan de mantenimiento. Entonces, al poco tiempo, a los 2 meses, 3 meses de haber iniciado la operatividad, la máquina se malora y, y ya está inoperativa por meses y años el bien. Entonces, a veces estos antilogicismos que uno no espera, pero sucede, ¿no? Ahora, la inadecuada interacción. No hay una interacción adecuada de las entidades. No se comparte cifras de calidad. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. La cultura de la no cooperación entre las instituciones. Las políticas vinculadas no están alineadas entre sí. La política penitenciaria, la política de armas, la política antidrogas o de drogas, la política de centros juveniles, los modelos de tratamiento por perfiles, no están alineados a un solo objetivo generalmente, porque no hay una entidad capaz de alinear permanentemente a todas las instituciones. Y ahí tenemos una también primera complicación. Tenemos un CONASEC liderado por el MININTER que tiene músculo porque tiene la capacidad de emanar directrices para todos los gobiernos locales del país, para los 1900, pero con un enfoque situacional prevalentemente, ¿no? Y tienes un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene un enfoque más criminológico, más social, un poco más abierto, más integral, para ser más precisos, pero que no tiene la capacidad de emanar directivas a los gobiernos locales. O sea, no tiene músculo este ministerio. Entonces, prácticamente la prevención social no tiene un líder. La prevención social es la gobernanza de los factores de riesgo criminógeno. Por tanto, cuando se logran juntar los representantes de los sectores sociales, desconocen la política criminológica, desconocen que son convocados todos ellos. Sucede que llegan a las reuniones para diseñar la política, el plan local, y dicen, yo soy Ministerio de Salud, pero ¿qué tengo que ver en Seguridad Ciudadana? ¿No? Yo soy Ministerio de Educación, pero ¿qué tengo que ver en esto? ¿Por qué no se han convocado? Expresan su preocupación. Inmediatamente uno trata de comentar pues que los factores de riesgo impactan directamente en la génesis o en el involucramiento de adolescentes, por ejemplo, en trayectorias delictivas. No tener trabajo, no tener estudios, haber sido violentado desde muy niño en el hogar o haber abandonado el hogar, generan ya un involucramiento o podrían generar un involucramiento, siempre incondicional. Cuando logran entender aquello, recién comienzan, pero es la persona que está ahí sentada, pero ese ministerio, ese sector es grande y no tienen el enfoque. Entonces ellos responden a sus propias políticas sectoriales y no están alineados a la política criminológica que se pueda diseñar. Y esto colisiona con el alcance que tiene la política criminológica. Nosotros podemos conocer, quienes estamos seguramente en sesión, cuál es el alcance. Me voy hasta, para hablar en términos etarios, hasta la adolescencia hago mi prevención, hasta la juventud, la adolescencia, hasta la pubertad, me voy hasta la infancia. Conversábamos con algunos colegas y decían, acá el problema es el desorden, hay que ir a los jardines. Entonces, como que uno cae en cuenta de que eso no es parte tampoco ya de la política criminológica, ¿no? Pareciera que estuviera clara, definida el alcance, ¿no? Nosotros podemos mencionar y argumentar que el alcance es hasta la prevención secundaria, donde ya hay población en riesgo, población que consume drogas, que dejó el colegio, ahí ingresa la política criminológica. Ya no podemos ir hasta las políticas universales, donde ya educación, salud se encargan de llegar a toda la población. Ya tendríamos que hacer este distingo, o sea, una prevención mucho más dirigida a una población, ¿no? Y bueno, otra dinámica es cómo se genera la data, las normas en seguridad ciudadana, la tecnología, que tiene que ver también con la modernización. Variables como el hacinamiento carcelario, el sistema penal, el modelo de tratamiento, el sistema penal juvenil, que está en desarrollo, pero que aún no logra aplicar su código, su propia justicia. El desarrollo de la información, que tiene que ver mucho con la generación de información de calidad. La interacción de las instituciones es un pendiente como variables, ¿no? Un poco esta lámina refleja el impacto del populismo penal. Hasta el 2019 habían más de 622 modificaciones del Código Penal, lo que iba a generar para el 2035, este es un estudio que se hizo en el Ministerio de Justicia, cerca de 250.000 de población.
penitenciaria, ¿no? Al 2035. Con una brecha, no van a tener unidad de albergue 152.000 internos. Es decir, mientras que la población penitenciaria va creciendo geométricamente, la construcción de penales y la creación de unidades de albergue pues va a otra velocidad. Y esto es producto también de este crecimiento desmedido del Código Penal, de este agravamiento desmedido de penas. La composición penitenciaria, vemos que primarios bordean ya actualmente los 30.000 internos y que están por debajo de 10 años de pena. Es decir, con estas personas sí se puede establecer una política de egreso, una política racional de promover las salidas alternativas a la pena efectiva, los grilletes electrónicos, iniciativas que también tienen sus complicaciones, porque precisamente se enfrentan a esto que vamos a comentar seguidamente, que es la burocratización de la política criminológica. Porque la política criminológica como idea, como plan, como política, muy bien, ¿no? que acoge teorías criminológicas y tiene una mirada integracional y todo, pero al momento de aplicarse, tienes lo que se llama la burocratización. Y este proceso se encuentra con normas, burocracia, se encuentra con falta de presupuestación, se encuentra con plazos, con diferentes barreras que ya estamos comentando, ¿no? Ahora, la justicia penal juvenil y la seguridad ciudadana son una variable dedicada a los adolescentes, ¿no? Los procesos son largos, el populismo penal ha influenciado, ahora los chicos tienen hasta 10 años de pena efectiva, gastos en recursos humanos, hay muchos internamientos que son innecesarios, las partes ven afectadas sus expectativas, ¿no? Se genera una desconfianza también en el sistema nuevamente, un incremento de la cifra negra, se percibe la inseguridad ciudadana, se incrementa, hay más miedo al delito, crecimiento de los conflictos penales. Sí, tenemos una justicia penal juvenil inadecuada. Es por eso que se ha promovido el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no? Con su reglamento, que ya tiene una mirada mucho más criminológica, que tiene como base la criminología del desarrollo, que es aquella que tiene este análisis del fenómeno a partir de la variable edad para establecer necesidades criminógenas de los adolescentes. Cuando son detenidos, se aplica un test multifactorial, una herramienta de valoración de riesgo de violencia, eso dice la norma, para establecer su nivel de riesgo, compromiso, de aproximación al delito. Para con esta herramienta el fiscal pueda decidir, además de la imputación del hecho al que se le está haciendo, ¿no? De la falta. Entonces, este código, como justicia, ya invierte la lógica un poco anterior, pero que aún también tiene esta dificultad de lograr sus recursos para su implementación ante el Ministerio de Economía. Este año tenía que haberse implementado esta herramienta, este código, promoviendo nuevos operadores de justicia especializados en adolescentes, pero con la pandemia entiendo que se ha postergado, ¿no? Eso es un pendiente. Ahora, las estadísticas también es un pendiente. Los fenómenos, los homicidios, por ejemplo, el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, habían cifras muy diversas, muy diferentes entre dos operadores, de la policía y el Ministerio Público. Decían, la policía decía, hay 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, 2011, y el Ministerio Público 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Unas tasas totalmente divergentes que llamó la atención y se logró un avance. Se constituyó un comité estadístico de la criminalidad con el apoyo y participación del INEI para lograr esta data, ¿no? Ya hay una data más coherente, se ha contado homicidio por homicidio, y ya se tiene desde 2011 5.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, y hasta la actualidad creo que también se mantiene en 2019, 2020, 7.6, 7.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, la problemática. Los delitos comunes, la cifra negra es de 85%, ¿no? Es decir, 15 ciudadanos solamente acuden a hacer la denuncia. Es una cifra negra altísima. Eso tiene que ver también con el conocimiento que tiene el ciudadano para contribuir a la seguridad ciudadana. No acuden a la policía por desconfianza, por miedo, por diversas circunstancias, no acuden a denunciar. Consideran que es una pérdida de tiempo. Es decir, la propia desconfianza, la propia lentitud, la propia capacidad operativa que hoy en día la policía tiene por su diversa problemática que tiene, impacta en la confianza
Y esto a su vez genera también no denuncia, y esto genera como un círculo vicioso también la cifra negra y por tanto la impunidad, y nuevamente caemos en este círculo, ¿no? Este es un poco también el efecto colateral. Ahora, esta variable de interacción, que también veíamos que es una variable que necesitamos fortalecer, que no están articulando, no interaccionan adecuadamente los operadores de justicia. Nuestra lógica es buscar un líder de estos sistemas, ¿no? ¿Quién lidera? En la prevención social y comunitaria decíamos que no hay un líder claro en esta línea, en la prevención social del crimen. En esta mesa de entre MINSA, Ministerio de Trabajo, hay un esfuerzo muy interesante, Barrio Seguro, que se sientan los operadores locales, pero tampoco tienen los presupuestos adecuados, no tienen la capacidad resolutiva para implementar una política adecuadamente a nivel local. En la justicia penal también tenemos desinteligencias porque no hay una interacción de la data, de la información, no hay una trazabilidad de la información adecuadamente, no hay un expediente electrónico, ni va a haber en el corto plazo. Los niveles de gobierno también están desarticulados. Muchas veces los esfuerzos que se hacen son 1.900 gobiernos, ¿no? 26 gobiernos regionales, 196 provinciales y 1.800 tantos distritales. La lógica de tener un plan nacional de seguridad ciudadana no está aterrizando en el plazo de un año hasta tener que todos los gobiernos locales tengan su plan distrital, plan de acción distrital de seguridad ciudadana. Tampoco tienen la presupuestación adecuada. Entonces, esta interacción multinivel, multiinstitucional, intergubernamental, no es la más óptima. No hay variables que se han analizado y se van a presentar seguidamente, variables vinculadas o identificadas por los estudios críticos de gestión. Y con ello también postulamos el desarrollo de una criminología organizacional que no ha sido desarrollada todavía en el país, ¿no? Justamente tiene que ver con esto de la aplicación pasando por una administración pública de la política o de la criminología, que es la política criminológica, la cultura organizacional que encuentra, las variables organizacionales que encuentra como dificultades o retos para que pueda operativizarse la política en un plazo con una presupuestación, una gestión adecuada, o una gobernanza adecuada de la seguridad ciudadana, ¿no? Que a continuación vamos a presentar. Justamente son las dimensiones que deben desarrollarse para una adecuada interacción, lo que llamamos interoperabilidad, la dimensión tecnológica, la dimensión semántica, la dimensión de procesos, la dimensión sociocultural y la normativa. Todo esto tiene que ingresar a trabajarse de manera paralela y con un ánimo y con una presupuestación y con unos líderes institucionales decididos y de manera sostenible en el tiempo, para tener al fin una interacción adecuada de las instituciones. Sería una modernización de estos sistemas, de estas áreas. Hoy en día podríamos saber que tenemos una justicia penal premoderna, una interacción multinivel premoderna, una prevención social comunitaria también premoderna. Esto es un poco a manera de comentarios. Ahora, el enfoque de la política criminológica en el país. Tenemos un enfoque predominante de la política criminológica en el país, que es el de la seguridad ciudadana, ¿no? Ese es el enfoque que predomina de política criminológica. Solo que la política criminológica está a de MINJUS y la seguridad ciudadana como política desdoblada en el MININTER. En el MININTER tenemos una complicación, es una institución bicéfala, como bien comenta Lucía Damner, donde tienes a un Ministerio Interior, a una policía con su organización y un espejo civil, que es el Ministerio Interior, donde hay permanentes desencuentros también internos, ¿no? Como ya hemos experimentado en los últimos acontecimientos sociopolíticos que hemos podido observar. Ahora, la gobernanza de la política criminológica, es decir, la gestión, tendría que tener este patrón, ¿no? Del diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, y una retroalimentación. Justamente en el diseño tenemos, pues, la elaboración de planes y políticas. Y en el diseño tenemos una complicación. Ahí solamente nos alcanza para poner la colisión de enfoques. Se sientan varias instituciones y tenemos una variedad de enfoques, ¿no? Y ahí hay una primera complicación. Un enfoque muy proteccionista del adolescente, de la gente. Un enfoque muy represivo de otra entidad, de otro sector.
un enfoque un poco de tanto más académico, más de género, y pareciera que no deberían haber complicaciones, pero finalmente, en el momento de establecer una coherencia, tenemos esta complicación, ¿no? O en esto de la política migratoria también. Nos sentamos con los sectores sociales y estamos comentando y los enfoques hacen que ni siquiera haya entendimiento de las propias palabras que comentan los operadores. Por ejemplo, uno de los sectores comienza a preguntar, tenemos a los médicos que han llegado del extranjero, son migrantes, hay que evitar que salgan, hay que aprovechar esa mano de obra, hay que brindarles servicios. Es un enfoque proteccionista del migrante, muy respetable también. Pero tienes a otro sector que comenta que esta población genera desorden, está generando crimen, desigualdades, está agrietando, está afectando a la comunidad. Entonces, tienes una mirada que prácticamente se contradice. Es por citar un ejemplo, ¿no? Estás hablando de un interno que está en un centro penitenciario de la población y tienes a un entidad que está hablando por los internos. Mayores recursos, mayor presupuestación, mayor calidad de vida, porque esto responde a los derechos internacionales, a lo que exigen las normas internacionales del interno, del condenado, de los adolescentes, como operación de doble vulnerabilidad. Y tienes otra mirada que te dice, pero no tenemos cómo cubrir ni siquiera la población que no está en los penales, ¿y por qué vamos a ir con esta población? Ya no digamos de un enfoque, sino tienen otra mirada. Y es complicado cambiar estas miradas al momento de diseñar las políticas de manera interinstitucional, ¿no? Ahora, la asignación de recursos a la implementación, como ya comentábamos, es una dificultad. Estas políticas nacen sin presupuestación. No hay un match. Los procesos son muy lentos y muy burocráticos para generar recursos entre el mes. Generalmente te demoran 2 años para construir un penal, como ejemplo, un penal. 4 años, 3, mínimo, 4, 5 años, tal vez así que en estos 5 años no se ha, creo que, construido ningún penal en los últimos 5 años en el país. Es sesgado la asignación de recursos, ¿a qué? Al patrullaje, a las cámaras de vigilancia, a las centrales de videovigilancia, a los serenazgos, a su equipamiento. No estamos invirtiendo en centros de acogida para niños, hijos de sentenciados, para consumidores de drogas. Sí los hay, hemos visto iniciativas muy interesantes, alcaldes que hacen su ruta para recogen al interno cuando van a ser liberados de los penales, coordinan con el director del penal. En Tumbes, un alcalde, un secretario técnico, se dedica solamente a los adolescentes que están en riesgo. Muy interesante, pero no son los más, son los menos este enfoque. O sea, no digo que hagamos una cosa y dejemos la otra, sino que deberíamos tener un enfoque mucho más integracional, tanto social y tanto situacional, comunitario del delito. No se está recogiendo en las pautas, en las directrices ni en el presupuesto, ¿no? Seguimiento, cambio de autoridades, lo que dificulta hacer un seguimiento, ¿no? Finalmente, la evaluación se reduce solamente a hacer informes de cumplimiento. Por tanto, esta mirada gerencialista de la gestión de la ciudadanía no es la tan adecuada, ¿no? De adoptar los esquemas del sector privado, que vienen ya de un enfoque mucho más empresarial, neoliberal. Incorporarlos en la política criminológica, ahí hay una ruptura. Por tanto, el proceso de burocratización de la política es la que limita su aplicación adecuada, ¿no? Esto de la gestión de la política criminológica, por tanto, tenemos una gestión premoderna. Ahora, para ir terminando con estos comentarios, para respetuosos del tiempo, seguimos en la gobernanza. Se deben también considerar las dimensiones de trabajo siguientes, ¿no?, que provienen de los estudios críticos de la gestión: la criminología organizacional de las entidades de justicia, la microgestión de todo el sistema penal, el paradigma cliente-usuario, las relaciones de género, eliminación de poder, las relaciones laborales, la distribución de poder, el lenguaje del cambio organizacional, las paradojas y ambigüedades organizacionales, la cultura organizacional, el debate de lo público-privado, la emancipación organizacional. Son temáticas que no son analizadas en las reformas, en las reconfiguraciones, en las decisiones de la política criminológica, que también afectan directamente su éxito.
Por tanto, con este análisis podríamos hablar entonces de una criminología organizacional crítica, ¿no? Y ya se está adoptando esta rama disciplinaria de los estudios críticos de la gestión, contrastada con la política criminológica, hace que ya se conforme esta nueva disciplina que algunos teóricos recién están comentando. El enfoque gerencialista de la seguridad ciudadana, tomando como ejemplo la Policía Nacional, solamente para ver una entidad, todas las entidades que hemos mencionado, tenemos la gobernanza y la policía, generalmente tenemos una mirada tradicional y gerencialista, ¿no? Es decir, hablamos de su productividad, de la eficiencia, eficacia, planeamiento estratégico, desarrollo tecnológico, la administración, la ingeniería, que son las ciencias que están más involucradas, que tampoco lo hacemos de la mejor manera. Es decir, se emulan prácticas del sector privado, ¿no? Y los que provienen de los estudios críticos de la gestión, más con una perspectiva humanista, donde ya también ingresan la filosofía, la antropología, la sociología, los estudios de la cultura. Entonces, un poco hablando solamente de la policía, a propósito, tenemos una mirada, deberemos tener una mirada mixta que conjuga ambas posturas, ¿no? Para hablar de la, por ejemplo, de la repotenciación o de la reforma de la policía. No solamente quedarnos en la mirada tradicional y gerencialista, sino también tener en cuenta las variables que presentamos en el lámina anterior, para evitar tener una lectura reduccionista de la problemática de la policía. Y con ello preguntarnos, ¿no? ¿Es viable hablar de una reforma de la Policía Nacional del Perú en este momento, con este gobierno? Yo la verdad lo veo muy complicado, ¿no? Ahora, para seguir con este ejemplo de la policía, solamente con la policía, deberíamos apuntalar entonces a que la policía debe seguir parámetros de convertirse en una policía democrática. Entonces tenemos un gobierno civil de la policía, más de la mano con la política criminológica. Pero vayamos a la práctica. Cuando llega un ministro que es civil, generalmente no es aceptado por la policía. Cuando llega un ministro que ha sido integrante o ha sido parte de la policía, un ex general, un ex coronel, de pronto sí es un tanto más aceptado por la policía. Entonces, el gobierno civil de la policía debiera ser, pero es complicada su materialización y su concreción. Debemos de tener una policía transparente, ¿no? Que genere la corresponsabilidad con el ciudadano, que este enfoque de la policía comunitaria es un pendiente aún, policía de proximidad con el ciudadano. Los niveles ínfimos de impunidad frente a usos excesivos de la violencia también deben ser justamente niveles ínfimos, un poco para apuntalar a un fortalecimiento democrático de la policía. Cuando hay un hecho de indisciplina o de corrupción, esto no debería quedar impune, deberían ser muy ínfimos estos niveles de impunidad. Esto es lo que propone Michael Bonner, por ejemplo, ¿no? Y hay un índice interesante a nivel internacional para ir acorde con este modelo gerencialista, que no hay que dejarlo de lado, sino también queremos conjugarlo con la mirada que nos propugna los estudios críticos de la gestión. Nos dice, ¿no? Tenemos que tener un índice compuesto que mida la efectividad policial, la gestión policial y la legitimidad policial. Un poco para hablar de qué nivel de democratización tenemos de nuestra Policía Nacional. Deberíamos tener estos indicadores y no que sea medida por la victimización y por el miedo, por la percepción de seguridad, que para mí es una variable mucho más distante de lo que puede lograr la Policía Nacional, ¿no? Desafíos y perspectivas para terminar. Entonces tenemos pendiente el desarrollo de la escuela criminológica en el Perú. Necesitamos generar una articulación entre la academia y el Estado, que muchas veces no están alineadas, no están coordinadamente trabajando, gestores, funcionarios, burócratas, académicos, docentes, no hay este match, no hay un modelo de gestión permanente entre docentes y gestores. Generalmente no son operadores que se juntan para de fueros, y esto también es un pendiente, ¿no? Además, necesitamos implantar la carrera profesional de educador social en los centros juveniles, de generar diplomados, maestría, la carrera de licenciatura. Debemos de promover también generar este actor social de la prevención social del crimen y la violencia, un operador
que tenga esta competencia de tener certificación para ser un articulador social y prevención del crimen en la comunidad, un articulador de prevención comunitaria del crimen y la violencia. ¿No? Nos hace falta este articulador también. Para la creación de un ente capaz de articular adecuada y permanentemente a nivel nacional la prevención social del crimen y la violencia, ¿no? Para hablar justamente de lo que decíamos al inicio, un Ministerio de Interior que tiene la capacidad y el presupuesto de articular y emanar directivas para todos los gobiernos locales y distritales, pero que tiene una mirada un poco sesgada de la política de seguridad ciudadana, esta mirada situacional, y un Ministerio de Justicia que tiene la mirada que más acorde con lo que exige la criminología, lo que recomienda la criminología, una mirada más social del crimen, más humana, pero que tampoco no tiene ni el presupuesto ni la capacidad de organizar a los gobiernos locales. Entonces necesitamos empoderar, crear una unidad, un área de prevención social del crimen y la violencia, en el ININTER, por ejemplo, ¿no? Fomentar la interoperabilidad para una interacción adecuada de las agencias involucradas. Necesitamos modernizar y adoptar un modelo de integridad. La corrupción está presente en todas las políticas y en esta tampoco la excepción. La interoperabilidad no es un software, es prácticamente la capacidad de que las instituciones interactúen adecuadamente. Ya se concretiza con un expediente electrónico, con una data que explica la trazabilidad del fenómeno, que hoy en día no se puede estructurar, ¿no? Se debe habilitar normativamente un modelo equilibrado para la asignación de recursos. Es decir, no siempre puede ser un PPR. Hablamos de trata de personas, de crimen organizado. Necesitamos acreditar qué productos vamos a entregar al Ministerio de Economía para obtener recursos. De pronto podríamos flexibilizar este estándar, sí, con un asesoramiento permanente del Ministerio de Economía, pero generemos los recursos para hacer una política adecuada, porque hoy nacen los documentos sin presupuesto, o si es que tienen, están enfocados en otros temas. Entonces necesitamos un modelo que combine estas necesidades del país. Y también podemos comentar que necesitamos difundir los límites de la política criminológica de seguridad ciudadana vigente, ¿no? Necesitamos hacer una difusión de hasta dónde, de un debate, hasta dónde debe ir la política criminológica del país. Ya lo demás es una política social universal, la política de prevención primaria, la secundaria, y algo que parece, como comentábamos al inicio, pareciera que está muy claro, pero en la praxis, cuando uno conversa con los operadores, no lo está. Chamorro, por favor, 5 minutos más para su conclusión de su ponencia. Bueno, justamente, doctor, con estos comentarios ya hemos culminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se le agradece la ponencia al doctor Baker Chamorro López con el tema La política criminológica en el Perú, retos y perspectivas. Brillante exposición, doctor. Sinceras felicitaciones desde la Universidad Nacional de Huancavelica. Nuestra panelista que ha actuado de manera permanente, la señora Doris Ramos, sabemos que ella radica en Arequipa, le hace la siguiente pregunta. Gracias, Doris. Doctor, ¿cómo podría la criminología contribuir en la prevención del delito cuando las autoridades no se involucran? No hay voluntad política ni compromiso. Al respecto, ¿habría estrategias u otros medios que usted considera pertinentes para superar en alguna medida esas deficiencias en las autoridades? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es una tarea complicada. Nosotros como operadores técnicos en estos ministerios, tanto Justicia e Interior, de tratar de involucrar y comprometer a las autoridades, justamente de que se comprometan a trabajar, tanto alcaldes, gobiernos regionales, en establecer las directrices, los lineamientos que provienen de la criminología, ¿no? Porque generalmente una autoridad busca
obras físicas, ¿no? Inauguraciones físicas, eventos públicos con fotografía. Y esto creo que al decir esto no creo que agravie a nadie, porque yo creo que es evidente. Y cuando hay autoridades que sensatas y logran comprender la lógica y se compran el pleito y comienzan a caminar a ritmo, termina su ciclo de gestión. Precisamente esta permanente cambio de cabezas de estos ministerios tan sensibles definitivamente están pasando la factura a todas las políticas de gobierno del Estado, ¿no? Yo me atrevería a decir que estos últimos 5 años ha sido de verdad experiencia, en casi 20 años de experiencia, han sido nada productivos para el país, precisamente por los constantes cambios, vacancias, cambios. En el último año creo que han habido 5 ministros del Interior, o 6 o 8, creo que ya perdí la cuenta. En una política tan sensible como la de seguridad ciudadana, donde muy por el contrario las autoridades deberían ser más bien las más estables para llevar adelante estas iniciativas. Pero hoy en día han habido funcionarios designados por 1 día, 2 días, 3 días, y han sido cambiados. Hemos llegado a un nivel de inestabilidad, en verdad. ¿Qué se puede hacer? Nuevamente creo que yo apuntalo a que una creación de la escuela criminológica con una licenciatura en criminología, espero que alguna universidad pueda gestionar esto, y estos criminólogos sean gobernantes, ¿no? Lleguen a ser alcaldes, en verdad. Esta es una manera, creo, más esperanzadora de la que yo en este momento podría apuntalar, ¿no? Para poder tener una comprensión integral, cabal, de todo lo que se necesita trabajar para tener una respuesta adecuada frente al fenómeno, no solamente desde el derecho penal, brillantísimo el derecho penal, pero hoy en día, visto esta variable desde la deserción escolar hasta la reinserción de adolescentes y reintegración de víctimas y de adultos, es una política súper compleja que amalgama otras políticas de Estado. Creemos que necesitamos en verdad un liderazgo desde la PCM, desde el mismo Congreso de la República, pero que lamentablemente tienen esas complicaciones que comentábamos a lo largo de la explicación, ¿no? Pero nunca creo que hay que perder la esperanza, así que muchas gracias por la pregunta. Doctor Baker, Marco Antonio de México nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Y la creación de política criminal sería construir más cárceles cuando no se tienen los recursos para el tema de los PPL? Me imagino que son los presupuestos públicos o las políticas públicas, ¿no? Doctor, justo se bajó el volumen de su audio. ¿Podría resumirme la pregunta, por favor? Desde México. Marco Antonio de México dice, ¿y la creación de política criminal sería construir más cárceles cuando no se tienen los recursos para el tema de los PPL, presupuesto público o políticas públicas, ¿no? En verdad, definitivamente no. Lo que hay que hacer acá es, de los 100.000 internos que tenemos hoy en día, más o menos 30 y 35.000 son primarios y no tienen penas mayores a los 6, 8, 10 años como máximo. Es decir, hay internos que tienen 1 año, 2 años, 3 años y no son pocos. Lo que hay que hacer es tener una política de racionalización del egreso de esta población para aliviar el hacinamiento. Porque si optamos por la construcción de penales, esta nos toma muchos años y es una inversión muy fuerte. Entonces lo que debemos de tener es que nuestros magistrados, que nuestros fiscales, que nuestra defensa pública y privada sea más óptima, más adecuada para poner en la cárcel a quien debe estar y no poner a quien no debe estar, ¿no? Y esto ya creo que ha sido muy reflexionado estos días también por los juristas que han comentado el derecho penal, que necesitamos alivianar el hacinamiento. Esta inversión, muy por el contrario, debe ser apuntalada en la modernización de la justicia penal y en la prevención social del crimen y la violencia, teniendo los factores de riesgo
criminógeno que alientan el involucramiento de los adolescentes en conductas antisociales y delitos. Muchas gracias. Gracias. El micrófono. Pregunta final para una respuesta concreta, doctor. Gary Sánchez dice, doctor, ¿qué opinión le merece que las normas internas del INPE y el CEP exigen un tratamiento penitenciario? Sin embargo, en la realidad existe carencia de profesionales, en donde observamos 4 o 5 profesionales como psicólogos y trabajadores sociales para una población de 5.000 internos. ¿Qué hacer? Bien. Yo creo que esta problemática se presenta en toda la cadena. Tenemos 92 barrios intervenidos. Hay distritos como San Juan de Lurigancho, por Barrio Seguro, que tiene solamente un barrio de 10.000 personas. Con este distrito tienen 1 millón. Tenemos psiquiatras en el país para hablar de factores de riesgo. Un psiquiatra, no sé, por cada, creo, 1.000 personas o 2.000 personas. Tenemos un policía por cada 800 ciudadanos, cuando la ratio en otros países y en Europa es un policía por cada 180 ciudadanos. Tenemos igual un psicólogo para 30, 50 adolescentes, y la cifra que acabo de escuchar es una brecha mucho más abrumadora. Creo que escuché algo de 5 especialistas para 5.000 internos. Entonces, lo que hay que hacer acá definitivamente es una racionalización de los recursos. No podría decir más contratación de personas, sino yo apuntaría a señalar el involucramiento del sector competente en las políticas de reinserción social, tanto en adolescentes como en adultos. Porque finalmente mi problemática va a ser contratar más personas en todos los niveles, ¿no? En el caso de la policía sí es inminente. Necesitamos que las escuelas de policía apuntalen y promocionar y que haya mejor formación y modernizar las escuelas de policía y eliminar esto de los niveles de suboficiales y oficiales, ¿no? Hacer más atractiva la carrera policial a los ciudadanos jóvenes. Y en el caso de los centros juveniles y penales, de la brecha que hay de profesionales por población, sí necesitaríamos que los sectores salud, educación, trabajo, se involucren, el colegio médico, el colegio de psicólogos, se involucren y participen también, sin perjuicio de que también se refuerzan los equipos, ¿no? En Ecuador comentábamos que en la Constitución ecuatoriana se ha consignado que los sectores sociales deben de ingresar a los centros juveniles y a los penales. Está a nivel constitucional. Y esto hace que los sectores tengan que ingresar a los centros juveniles con sus servicios y a dar servicios sociales. Y esto aliviana también un poco y fortalece el tratamiento y orquesta y hace unitario el tratamiento del Estado frente a personas recluidas en este caso, ¿no? Un poco ese sería mi comentario. Muchas gracias. A ustedes las gracias eternas en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, el doctor Baker Chamorro López, con su brillante exposición sobre el tema la política criminológica en el Perú, retos y perspectivas. Desde Huancavelica le agradecemos, doctor, y nos gustaría algún día tenerlo físicamente en las aulas de esta alma mater de la educación superior huancavelicana. Muchas gracias y muy buenas noches para ustedes. Gracias. Bueno, con pena y dolor informarles a todos que llegamos a terminar el ciclo de ponencias de estos 4 días que inició el 16 con ponencias estudiantiles el día 17, 18 y 19
con ponencias de los profesionales de prestigio, tanto nacional como internacional. Hemos tenido la compañía de 23 ponentes internacionales y 14 ponentes nacionales, que han dado prestigio y realce a este evento de la Academia de la Universidad Nacional de Huancavelica. Todo esto, obviamente, gracias a CENCIUS, cuya presidencia la ejerce la doctora María Morales Torres, a quien le enviamos un abrazo fraterno desde la Casa de Estudios Superior de Huancavelica, así como al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Universidad Pública de Navarra, a la Universidad Nacional de Aguas Calientes, a la consultora Porto Carrero y de manera especial, por cierto, en la coorganización de este evento histórico, trascendental, que marca hito en la educación superior, no solamente del departamento de la región huancavelica, sino a nivel nacional, porque nos vamos posesionando como una institución líder en el aspecto académico. Y esto gracias a la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, que la preside la doctora Miriam Magallanes Maldonado, a quien le invitamos, por favor, a brindarnos las palabras finales sobre este evento académico, que espero sea de la satisfacción de toda la comunidad intelectual internacional. Bienvenida una vez más a la plataforma del Zoom y a través del FaceLive, doctora Miriam Magallanes Maldonado, para brindarnos unas palabras alentadoras a este evento académico. Muy buenas noches. Para nosotros es una enorme satisfacción académica haber coorganizado conjuntamente y bajo el liderazgo del decano, doctor Josué Pérez. Estamos complacidos en que el evento haya sido de trascendencia dentro del ámbito de la academia. Daré un poco cifras de cómo nos ha ido. Hemos llegado a un alcance de 13.000 personas en las redes sociales. Además, hemos tenido a 10 países invitados. Hemos desarrollado jornadas académicas compuestas por 32 horas, reloj. Hemos tenido el honor de tener 30 expositores de primerísimo nivel de contexto latinoamericano y también de otros continentes. Hemos emitido a los 790 personas que han estado participando a lo largo de los 4 días, ¿cierto? En diferentes momentos han ido cumpliendo con su asistencia virtual, y también el reconocimiento de ellos y las felicitaciones que nos han brindado como organización por este magno evento que ha sido calificado como de relevancia jurídica dentro del ámbito de la criminología, del derecho y de las ciencias jurídicas. Es para nosotros un orgullo contar con su reconocimiento y esperar una próxima edición de este Congreso Global que consideramos será de igual relevancia dentro de la academia. Mis sinceras felicitaciones para el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, allá en Huancavelica, una ciudad hermosa que esperamos visitar prontamente. Y la principal conclusión que dejamos de este Congreso Global desde el ámbito académico y criminológico es que se instituya el 17 de mayo, el Día de la Criminología Peruana, y esperamos prontamente, en cuanto tengamos unas licenciaturas, también el Día del Criminólogo. La Sociedad Peruana de Criminología y la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas se compromete en presentar este proyecto para que sea reconocido a nivel nacional, esperemos por uno de los poderes del Estado, porque ya es hora, después de 102 años de vida académica de la criminología, que tenga su Día Nacional. Muchísimas gracias. Me despido y agradezco nuevamente su atención y todos los reconocimientos al equipo organizador de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Huancavelica. Muchísimas gracias.
Doctora, todavía no se despida, por favor. Gracias por su presencia y su participación. Aquí tenemos un nuevo reto para una coorganización que tiene que ver algo con la criminología también. No algo, tiene que ver mucho. Estamos viviendo momentos de efervescencia electoral y hay una propuesta que hace el señor decano de la Facultad de Derecho todavía vigente, en el sentido de que organicemos un debate presidencial que podríamos titular Perfil del presidente del Bicentenario, en la quincena de marzo. ¿Tu compromiso, doctora? ¿Lo hacemos? Yo creo que sí. Por supuesto que sí, vamos a convocar a las demás instituciones jurídicas para poder realizar este evento de magnitud nacional. A los 24 candidatos presidenciales vamos a convocarlos, vamos a invitarlos. Ok, doctora, muchas gracias. Continuando con nuestra ceremonia de clausura, no se vaya, doctora, por favor, queremos verla también en las pantallas del Zoom. Vamos a agradecer la coordinación general de este evento en la persona del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, al magíster Josué Pérez Villanueva. Un voto de aplausos, por favor. Asimismo, agradecemos a la coordinadora general de este evento, a la doctora Miriam Magallanes Maldonado, presidenta de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Como moderador internacional, este es tu humilde servidor, Carlos Arana Añaypán. En la asistencia técnica académica, agradecemos e invitamos al abogado Vladimir Ángel Loaiza Guamán. Por favor, un voto de aplausos. Como jefe de producción tenemos a Miguel Ángel Maljo Quispe. Bastante esfuerzo los 4 días en este evento académico. No ha sido fácil el trabajo realizado porque se han necesitado horas de sacrificio y esfuerzo en los contactos vía chat, teléfono, las redes sociales, tanto de parte de la Sociedad Nacional de Criminología, Sociedad Peruana de Criminología y Políticas Públicas, así como del personal de la Universidad Nacional de Huancavelica. En ese sentido voy a agradecer y felicitar sinceramente a las señoritas coordinadoras a ponencias nacionales e internacionales. Tenemos a Lucía Navarro Tobar, por favor. Lucía Navarro Tobar, un voto de aplauso para Lucy. Doris Bendezú Pineda, a Fanny Apaglia Ramos, a Paola Luciana Anjasi Vera y a la señorita María Isabel Ono Flores, con el distanciamiento social correspondiente, por cierto. Al grupo de anfitrionas encargadas del izamiento de las banderas de las repúblicas participantes en el Congreso, representada por la señorita Alondra Quispe Bendezú, a quien le mandamos un saludo desde este lugar. Asimismo, agradecemos el esfuerzo permanente de los doctores Dengido del Carmen Iparraguirre, jefe del departamento académico, al doctor Percy Eduardo Basualdo García, director de la escuela académica, al doctor Esteban Eustaquio Flores Apaza, director de posgrado, al doctor Raimundo Lapainga, nuevo electo decano de la facultad, al doctor Pedro Mijail Orellana Pérez, a quien pedimos al Divino para que pronto tenga recuperación en su salud quebrantada. También al secretario técnico Hubert Gaviria Anticona y a los docentes contratados y personal administrativo, así como también agradecemos a Macu Profesional y a la marca Mark Kay y a la representante huancavelicana, la consultora Klein Yomari Ono Flores,
cuyo teléfono es 9296189977, quien ha hecho posible el maquillaje de este equipo de producción y de este modesto moderador. Acto seguido, señor decano, permítanos presentar las diferentes costumbres culturales de nuestra república, para cuyo efecto invito al jefe de producción a mostrarnos al mundo nuestra marinera norteña, que es símbolo del patrimonio cultural nacional.
Hermosa tierra soledad.
Bien, de esta manera hemos rendido homenaje a través de las manifestaciones culturales a la costa, tierra y selva de nuestra hermosa República Peruana. También agradecemos la colaboración en la cámara y fotografía de Joel Mesa. Finalmente, vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro señor decano, el doctor Jorge Pérez Villanueva, para que clausure el evento académico, primer Congreso Global, la criminología y las perspectivas en el mundo 2020. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días en algunos lugares de este planeta. Yo creo que la necesidad del ser humano de ser feliz, esa felicidad que uno busca se encuentra básicamente cuando uno desarrolla alguna actividad que le gusta. Y uno de ellos es el apasionamiento del derecho. Hemos sido felices desde el día miércoles hasta esta hora de la noche aquí en Huancavelica, Perú. Sin embargo, esa felicidad es compartida y yo agradezco, y no voy a nombrar solamente a los países que nos han acompañado, porque los ponentes son varios, algunos de ellos, a Irán, España, Chile, México, Argentina, Venezuela, Italia, Brasil, Colombia y Guatemala. En este país último, el profesor y el doctor José Reyes tiene un compromiso con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en establecer una comunicación respecto al próximo evento del 2021 a nivel de otro tema importante que maneja la Facultad de Ciencias Forenses y Criminología ahí en su universidad. De igual manera, anuncio que la Universidad de Córdoba, a través de los docentes que tuvieron a bien de darnos sus ponencias, vamos a establecer también posiblemente, espero que sea así, una sintonía en cuanto a la licenciatura de 3 años en asistencia forense. Esto es parte de la felicidad que quiero compartir con todos ustedes y agradecerles infinitamente por el acompañamiento que nos han dado. Creemos que hoy en día estamos en otras épocas y ya no es una universidad local, nacional, ni siquiera continental, sino la universidad global, y en eso es el interés que tenemos. Infinitamente agradecidos con todos los que nos han apoyado y que no podemos de repente olvidamos sus nombres, y gracias una vez más a la doctora Miriam Magallanes, reiterando el aprecio y la deuda que le tenemos. Buenas noches, gracias. Jóvenes, doctora, de esta manera terminamos con este gran evento internacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¿Alguna vez más? Por último, profesores, informarles que los certificados o las constancias digitales ya están disponibles en el Drive, está colgado en el fanpage de la sociedad y también para ser compartido en el fanpage de la facultad. Están listos los certificados, ya los asistentes pueden descargarlos personalmente. Muy agradecidos, la tecnología nos ha apoyado en este momento. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Huancavelica! ¡Viva! Gracias. ¡Viva!
Chao, doctora. Chao, doctora. Me corta todo, déjate bailar. Todos alrededor de esta mesa, por